Bueno, estamos desde el Centro UC de Desarrollo Local eh, con el programa regional Explora la Araucanía del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Pontificia Universidad Católica de Chile en su campus Villarrica, y les damos la bienvenida al inicio de ciclos del coloquio sociocientífico online, donde abordaremos distintos temas de relevancia para nuestra región, en un espacio de conversación abierto a la ciudadanía, y esperamos que todos y todas ustedes puedan estar muy bien en estos momentos que sabemos que son difíciles. Esperamos que este sea un espacio que sea para pensar en el presente y el futuro de nuestra región, con la firme convicción de que en comunidad vamos a salir adelante. Para comenzar, vamos a invitar al público de esta sesión a ingresar a www.menti.com con el código 90295. Repito, ingresar a menti.com con el código 90295 que podrán ver abajo en los comentarios de esta transmisión. Esto servirá para que podamos interactuar y recoger algunas de sus impresiones, como de dónde vienen, qué están sintiendo en este momento, y algunas preguntas que nos servirán para interactuar a lo largo de todo este proceso y ciclo de coloquios. La primera pregunta ya está disponible, así que lo invitamos a pasar ahí y a recoger y responder la primera pregunta. Este primer coloquio abordará un tema que es de relevancia transversal, digamos, para la región y también para el país. Este tema es la investigación científica escolar, y también vamos a hablar del aporte que ésta hace al desarrollo de los distintos territorios del país. Para ello, hemos invitado a representantes de los 4 equipos seleccionados en el Congreso Regional de Ciencia y Tecnología del 2019, el CRECIT, hecho por nuestro programa para explorar la Araucanía. Y para comenzar con esta conversación vamos a hablar con nuestros invitados. En primer lugar le vamos a preguntar a Liz Proboste, que es docente de la Escuela Básica Temulemu. ¿Cómo estás? Liz, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Primero me encuentro muy contenta de estar participando de esta instancia. Nuevamente ver a las personas del Par Explora es un gusto. Y refiriéndome a la situación actual, la verdad es que creo que en este momento me encuentro en una etapa de aceptación de lo que está sucediendo en el país y de todos los cambios que hemos tenido nosotros en nuestra labor de docentes, aceptando las nuevas condiciones, la nueva manera de trabajar. Perfecto, Liz. Muchas gracias por estar aquí presente. Ahora le vamos a preguntar a Pedro Rico, de la Escuela Tranapuente de Carahue. ¿Cómo estás, Pedro Rico? Hola, primero que nada saludar a todos los que nos están viendo en este momento. Estoy muy contento de estar acá compartiendo con ustedes, y también sé que los estudiantes que me acompañaron y que forman parte del equipo de Escuela Tranapuente nos están viendo, así que enviarle un saludo a Patricio, a Luis, a Gonzalo y a Cristian. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Pedro, por tus palabras. Ahora queremos saber, Lacey Rayo, estudiante de 4º medio del Colegio Reino de Suecia de Saavedra. ¿Cómo estás? ¿Cómo llega a este coloquio? Hola, buenas tardes. La verdad, por el tema de la pandemia me siento un poco ansiosa, medio estresada, pero ahora estoy súper contenta de de participar en esto. Perfecto, muchas gracias. Por último, y no menos importante, vamos a saludar a Ignacio Sandoval, que también es estudiante de 4º medio del Colegio Centenario de Temuco. Saber, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, bueno, la verdad me encuentro tranquilo como en un periodo de adaptación en mi rol estudiantil como estudiante. Son tiempos distintos y nos tenemos que ir adecuando dependiendo de las condiciones de cada uno. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a revisar mientras cómo están nuestro público, que nos ha respondido un poco de cómo se encuentran. Vamos a mirar las respuestas que nos han dado. Y efectivamente, tenemos que en el público dicen estar bien, excelente, algunas están cansados, agobiados, mejor que ayer, los más optimistas, congeladas, el frío está fuerte acá en la 9ª región para los que nos ven de otros lugares. Entonces, claro, también está bueno saber cómo están ustedes
y le invitamos a contactarnos en Menti para saber que podamos conversar un poco también respecto a esto. Bueno, no quería dejar pasar que también tenemos a el director del programa para explorar, Daniel Opaso, aquí presente. También va a dar algunas palabras y muy corto. Daniel, ¿cómo está en este coloquio que nos acompaña? Hola Alexi, hola Ignacio, Pedro, Liz, Lacey, y hola a todos y todas que nos están acompañando, viendo, participando. Eh, Estoy muy bien, estoy muy contento, tranquilito aquí, pasando el frío también, y muy contento por iniciar este ciclo de coloquio, la verdad, y por iniciarlo así, iniciarlo con los y las protagonistas de la investigación científica escolar de la región, que es algo como muy importante para nosotros. Así que muchas gracias por esta invitación, por participar. Gracias a Con mucho ti. interés por lo que va a pasar ahora. Perfecto. Bueno, le anunciamos que ya está disponible la segunda pregunta de Menti. Repetimos que menti.com con el código que pueden encontrar más abajo. Y vamos a hablar un poco de por qué estamos con Ignacio, con Lacey, con Pedro y con Liz en este lugar. Porque ellos fueron, como decíamos anteriormente, los seleccionados en el Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología, la cual es una iniciativa que se realiza en todas las regiones del país, que reúne a cientos de grupos de investigación escolar que desarrollan importantes investigaciones científicas que atraviesan las ciencias sociales y las ciencias naturales, también pasando por humanidades y artes. Entonces, lo que encontramos ahí es un gran potencial donde se descubren nuevos conocimientos y se aporta a las comunidades desde soluciones innovadoras eh, que vienen precisamente desde estudiantes y docentes de todo Chile. Entonces, hasta cierto punto, estos 4 exponentes son personas que están trabajando para sus comunidades y para resolver problemas a través de la ciencia, que es uno de los hitos que nos interesa a nosotros. Precisamente el 2019, que fue el año pasado, la versión del Congreso fue por primera vez, o se realizó por primera vez en el campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo un encuentro de estudiantes, docentes, comunidad científica y público regional. Entonces, para nosotros es realmente un privilegio y una gran oportunidad, por un lado, contar con su presencia y poder compartirla con todos y todas, en el fondo, que queremos dejar en claro que para nosotros es muy importante evidenciar los resultados de estas investigaciones y poder compartir experiencias, porque de nuevo creemos que la comunidad es lo más importante. Y pensando un poco en este contexto, me gustaría preguntarle a nuestros invitados e invitadas qué temática de investigación eligieron y por qué. Partamos tal vez por Lacey para saber un poco de su investigación y por qué la eligió. Bueno, nuestra investigación se trata más que nada en el área de la ecología, el medio ambiente, principalmente sobre la contaminación del agua por los detergentes. Esto surgió por la interrogante de el saber si algo está contaminando y nosotros no lo estamos viendo o de alguna forma está pasando como desapercibido, por así decirlo. Y ahí fue cuando encontramos el efecto que tienen los detergentes con un componente que se llama fósforo o fosfato. Así que eso es más que nada de lo que se trata nuestra investigación. Perfecto, muchas gracias, Lacey. Tal vez pasar a Liz, como de qué se trató tu investigación, por qué la eligieron también. Un segundo. Bueno, la verdad es que cuando comenzamos a participar en el Explora, todos los estudiantes habíamos elegido otro tema de investigación. Y durante las capacitaciones que tuvimos nos dimos cuenta de que esa investigación no la íbamos a poder llevar a cabo. Y en eso hago mea culpa yo, porque en realidad fui yo quien trató de imponer de cierta manera un tema al comienzo, y fue un error que luego resolvimos dando la oportunidad para que los propios estudiantes fueran quienes eligieran el tema que querían trabajar, y fue la mejor opción en realidad. La investigación que escogieron mis estudiantes, porque en realidad surgió de ellos mismos, es acerca de las enfermedades mapuche que están presentes en el loft
donde está inserta la escuela. El Loft de Mulemo es una comunidad que queda aquí a 20 kilómetros de Traillén. Y la investigación, como digo, surgió de parte de ellos mismos, de la curiosidad que generó en ellos una conversación con la Machi. Y se dieron cuenta que conocían no lo suficiente acerca de las enfermedades que afectan a las personas mapuche. Entonces surgió desde esa curiosidad de ellos mismos. Muchas gracias, Liz. Es interesante ver cómo estas investigaciones van transformándose también en el tiempo, desde las preguntas iniciales hasta ir levantando un poco las problemáticas. Y tal vez de eso mismo podemos sacar algo de lo que nos diga Ignacio, de su investigación y por qué la eligieron. Bueno, nuestra investigación principalmente, según las categorías CRECIT, entraba en la categoría de medicina y en las subcategorías de ciencias de la nutrición. Nosotros lo primero que hicimos fue identificar un problema. El problema que pudimos identificar fue el incipiente crecimiento demográfico característico a nivel mundial, específicamente en países más grandes como Estados Unidos o China. Bueno, y lo que demandaba altas cantidades de proteína, por lo que empezamos a averiguar, de aquí al año 2030, este crecimiento demográfico podía aumentar hasta un 50% en dichos países. Entonces dijimos, chuta, a ver, ¿qué fuentes de proteínas tienen? Y pillamos que la principal fuente de proteína que tiene el ser humano es la carne de bovino, de vaca. Entonces empezamos a investigar y descubrimos que son los responsables de gases contaminantes para la atmósfera, principalmente de gases de efecto invernadero. Entonces empezamos a averiguar y nosotros, aquí va la respuesta a la pregunta de que el por qué. Nosotros planteábamos la entomofagia como forma de vida. A entomofagia me refiero a comer insectos. Nuestra investigación se basó principalmente en la citotroga cerealera, la polilla dorada de los cereales, la cual es una plaga que afecta a los granos almacenados. Lo que hicimos fue tomar esta plaga y hicimos un análisis bromatológico. Fue secada para poder sacar todos los porcentajes de humedad y en el análisis bromatológico, que se conoce como el análisis de los nutrientes, pudimos observar en 4 muestras que en promedio tenían un 55,43% de proteína cruda, de pura proteína. Entonces, más o menos de eso se trata nuestra investigación, que ofrecemos una forma mucho más ecológica de poder alimentarnos. No sé si un cambio radical, pero ir de a poco evolucionando nuestra alimentación para poder hacer un cambio en realidad en todo lo que es hoy en día el calentamiento global. Muchas gracias por la respuesta, Ignacio, y tal vez lo que vamos viendo precisamente de esta investigación hasta ahora es que existe un fuerte componente de necesidades locales o problemas locales que se están tratando de resolver a partir de esto. Pedro tiene un trabajo no menor en esta área y tal vez nos puede contar de qué se trató su investigación y por qué la eligieron. Muchas gracias, Alexis, por el pase. Bueno, nuestra investigación se llama la electricidad y cómo la electricidad ayuda a que los nutrientes puedan ser absorbidos por la planta. Bueno, les explico un poco cuál fue el origen de todo esto. Nuestra escuela es una escuela básica que se encuentra en la zona rural de Carahue, específicamente en Tranapuente. Allí tenemos educación ambiental desde primero básico a octavo. Y además tenemos una academia científica donde vemos estas problemáticas que las vemos en la clase, pero como quizás no tenemos tanto tiempo en la clase, porque tenemos todos los estudiantes, ¿cierto? Y tenemos que ver cada uno de los casos de los estudiantes. Hicimos este otro espacio donde sí podemos, hay tiempo y donde se pueda ver estas cosas. Entonces, con los estudiantes nos dimos cuenta de la cantidad gigante de pesticidas que se está ocupando en la región y en la zona de Carahue. También los problemas de erosión y del uso de mala forma del suelo, ¿ya? La aplicación de cal para corrección de suelo y todo eso que se deriva de mala nutrición del suelo. Y se le ocurrió la idea de qué pasaría si nosotros le aplicamos electricidad a las plantas. Y esto vio porque estábamos estudiando el suelo y nos dimos cuenta de que existen ciertas componentes que sí o sí participan en la composición del suelo, que uno de estos es, la textura es la arcilla, ¿ya? Y la arcilla es capaz de fijar estos nutrientes al suelo mediante carga eléctrica, se atraen. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿qué pasará si la usamos como baterías y añadimos los nutrientes? ¿Serán capaces de, al ser cargadas, ser más eficientes para la planta? Entonces hicimos todo ese tratamiento y vimos el comportamiento en lechugas. Y nos dimos cuenta que las lechugas que tuvieron
el crecimiento fue súper diferente, una hoja verde grande, su ciclo fue mucho más rápido y mucho más volumen. Muy interesante, Pedro. Y de nuevo, tenemos otro tema que viene a mostrarnos cómo efectivamente los establecimientos parecen estar haciéndose cargo de problemáticas que tienen relevancia local y regional. Y si lo pensamos un poco más allá, también podríamos decir que son problemáticas de relevancia global, en el sentido que tenemos por un lado temáticas de interculturalidad, otros que tienen que ver con contaminación de napas subterráneas de agua o, digamos, la alimentación y cuál es el uso de energía o qué tipo de generación de alimentos estamos haciendo. Entonces ahí nos hace reflexionar un poco también en la gran labor que están cumpliendo nuestros docentes y también nuestros y nuestras estudiantes. Eh, Ahora vamos a revisar cómo nos fue con la segunda pregunta de nuestro Menti. Les recordamos poder participar en este espacio para saber de dónde estamos hablando. Y tenemos gente de Temuco, de Villarrica, que está viendo en el computador, en Santiago, Villa Alemana, gente desde Vilcún, Valle, Coyipulli, Curarrehue, Arica, está presente Valparaíso. Entonces, vemos que efectivamente, a pesar de que la pandemia nos ha puesto en una situación compleja de lejanía física, tenemos la posibilidad de conectarnos y de nuevo la comunidad es un espacio importante y relevante para compartir y generar conocimientos que tienen relevancia territorial. Entonces, ahora va a estar la siguiente pregunta que ojalá puedan responder. Y ahora tal vez sería momento de saber, en su opinión, la de nuestros invitados e invitadas, ¿cómo creen que, o cuáles son los principales desafíos personales que encontraron en el proceso de la investigación? Porque una cosa es, digamos, poder generar conocimiento, pero también hay un viaje personal en el cual uno se embarca en la investigación y también está bueno relevar cómo estos procesos a uno le van generando algunos cambios. Tal vez Pedro Rico, que fue el último en responder antes, puede respondernos en primer lugar ahora. Bueno, uno de los desafíos de nosotros fue en el comienzo, uno de los estudiantes en sí, que fue clave para el éxito y la transmisión, ¿cierto? Y de explicar esta investigación, Luis Aguayo, él tenía cierta duda de sí mismo y no confiaba mucho en sí mismo, tenía dudas. Pero se dio cuenta, yo desde un comienzo le dije que esto no se hacía en cualquier parte, que esto que estamos haciendo nosotros es totalmente innovador. Y si esto realmente resulta, esto puede generar grandes cambios en donde nosotros vivimos, si es para nosotros, es una problemática que es de nosotros. Entonces, y ahí Luis se dio cuenta de todo y pudo hacerse cargo de toda esta información y transmitirla. Ese día del Congreso estaba súper nervioso, pero él ahí parado todo el rato. Yo le decía, Luis, puede descansar un ratito si quieres, siéntese. No, pero Luis se tomó en serio hasta el último minuto y ahí estuvo como un profesional. Así que felicitar a Luis y a Patricio también. Fueron súper bien su trabajo, incluso cuando fue el tiempo del cuando comenzó todo este tiempo de las tomas, de los problemas sociales, no tuvimos clases, entonces en ese tiempo los estudiantes igual iban a la escuela, se daban el tiempo, íbamos a hacer las mediciones y todo eso es sin nota, ¿ya? Así que todo eso aumentó el interés. Perfecto, muchas gracias Pedro y tal vez seguimos con la misma pregunta a Liz, que nos conversaba antes de su experiencia, digamos, de cómo cambió la pregunta, cómo esto se transforma en cambios personales o qué desafío uno se encuentra en el proceso como docente de levantar una investigación de este tipo. La verdad es que yo pienso que el primer desafío para mí fue mis propias limitaciones en el sentido de la investigación científica. ¿A qué me refiero con eso? Yo no soy científico, tampoco soy profesor especialista en ciencias, por lo tanto, eso creo que fue la principal complicación para mí. Soy profesora de educación general básica,
que vi en el Parque Flora una oportunidad para que mis estudiantes tuvieran experiencias educativas fuera del aula, y desde ahí en realidad fue como partimos en el programa. Y como lo comenté en el comienzo, otro desafío también fue darme cuenta que yo induje una investigación que no era significativa para ellos, por lo tanto, avanzada el proceso, tuvimos que hacer este cambio hacia una investigación que fuera pertinente para los estudiantes, y en este caso fue las enfermedades mapuche que están presentes en el LOF. Para los mapuches hay enfermedades que son diferentes a las que vivimos las personas huincas, los chilenos o el común de las personas. Entonces hay enfermedades o situaciones que son más bien espirituales y que se viven propiamente en cada comunidad, en cada LOF. Y como todos sabemos, en el caso de la cultura mapuche, los conocimientos se transmiten de manera oral. Por lo tanto, ese fue otro desafío para nuestra investigación, ya que referentes teóricos fue muy difícil que pudiéramos encontrar. Por lo tanto, en ese sentido tuvimos que basar nuestra investigación en las propias conversaciones, en los propios Nutram que tuvimos durante este periodo, en el mismo LOF, con los kimche del lugar, con las personas sabias, con las personas que tenían este conocimiento, y ese también, como digo, fue un gran desafío para poder llevar a cabo la investigación. Bien, a pesar de eso, de las complicaciones que se pueden dar, creo que la satisfacción de haber visto que para los estudiantes fue algo relevante, que ellos pudieron desarrollarla, porque aquí aprendimos todos, aprendieron ellos cómo hacer una investigación, también lo aprendí yo, fue creo lo más significativo. Así que los desafíos existen en este tipo de trabajo, también es un trabajo que requiere de tiempo personal de uno. ¿A qué me refiero? Uno está trabajando, haciendo sus clases durante todo el día, en un horario normal, y para poder desarrollar este otro trabajo uno tiene que dedicar de su propio tiempo libre, tanto uno, su familia, y en mi caso también las familias de mis propios estudiantes que fueron de gran apoyo para poder llevarlo a cabo. Así es que, como digo, hay complicaciones, hay desafíos que se van presentando, pero también se van superando, y eso también es un aprendizaje para uno. Muchas gracias, Liz. Tu respuesta nos hace reflexionar harto como de las propias limitaciones y cómo a veces la voluntad es capaz de llevarnos a otro espacio, digamos, como poder salir un poco de la zona de confort y avanzar hacia ahí, hacia un poco el terreno de lo desconocido, que hay un gran valor en eso. También sabemos que la ciencia tiene hasta cierto punto una gran predominancia como de la idea de los hombres participando ahí, y que tengamos a dos representantes femeninas en este espacio nos habla o nos da cuenta que también hay espacio para que las mujeres se empoderen dentro de la ciencia y generen conocimientos relevantes. Tal vez ahí la invitación sería a Lacey a comentarnos un poco de su experiencia, estudiante de la zona costa de la región, una zona altamente caracterizada también por el pueblo mapuche o por presencia, digamos, de población mapuche. Contarnos su experiencia. Principalmente mi mayor dificultad fue trabajar en equipo. O sea, he trabajado mucho en eso porque me considero algo con problemas de individualismo, pero a pesar del tiempo avanzaba todo y todo fue fluyendo mucho mejor, así que fue algo superado, que me costó un poco al principio, pero se pudo lograr. Muy bueno, Lacey, como es cierto eso que pasa muchas veces, como que también tenemos el trabajo en equipo, pone en tensión algunas situaciones y evidentemente ahí tenemos que hacer concesiones y gracias por eso, porque es un aprendizaje que incluso a nosotros a veces nos cuesta un poco llevar a cabo. Ignacio, en tu situación, ¿cómo ves los desafíos que viviste y tu aprendizaje? Bueno, dentro de las principales dificultades que nosotros hemos tenido, bueno, en el caso personal mío, yo ya he hecho varias investigaciones. Esta es la primera que expongo ante un público tan numeroso, pero he trabajado en varios temas. Por ejemplo, trabajé hace un tiempo con la mosca de los cuernos y también tratamos de postular al Congreso años pasados, pero lo que nos ha complicado, y a mí en lo personal, es que a mí me gusta trabajar mucho con animales. Entonces, para poder hacer eso, yo necesitaba una institución
que le brindara credibilidad a mi investigación. Hice varias investigaciones, pero dentro de campos privados. Entonces lo que nosotros optamos fue ahora trabajar con insectos, un tema que a mí, por ejemplo, no me gusta mucho, pero tuve que ir adaptándome y al final es investigación todo, entonces uno tiene que ampliarse a varios horizontes. Y trabajamos junto con la Universidad Católica de Temuco. Ella fue la que nos trató de abrir las puertas para poder trabajar con insectos y trabajamos con la doctora Jimena Araneda, del Laboratorio de Bromatología del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la Facultad de Recursos Naturales en el campus Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco. Bueno, ahí pudimos superar una gran dificultad que era la institución que le diera credibilidad a nuestra investigación. Bueno, principalmente esos fueron las principales barreras que tuvimos que ir superando y tratamos de postular varios años al Congreso hasta que al final mi último año como cuarto medio pudimos postular. Muchas gracias, Ignacio. Ahí tenemos otra expresión también de los desafíos que uno se puede encontrar en este proceso, las barreras o los problemas también institucionales o también de burocracias que se instalan. Y evidentemente necesitamos gente motivada que pueda primero lanzarse a este espacio, a este viaje personal que es la investigación científica para encontrarse con estas problemáticas. Es un poco el tópico del viaje. El viaje siempre nos lleva a espacios desconocidos, pero al final lo más importante es un poco, sí, el resultado, pero también el proceso mismo. En esa perspectiva, a ustedes, nuestro público, le preguntamos cuáles son las problemáticas que viven en sus espacios. Vamos a compartir la respuesta ahora. Recuerden que aquí podemos recibir todos sus respuestas y verlas. Les preguntamos cuáles son los problemas que hay en tu comunidad. ¿Hay problemas de conectividad, de contaminación, la propia pandemia, que sabemos que es una situación que está transversal a nivel global, la contaminación, la falta de motivación, los mapuches no tienen lugar, hay problemas de interculturalidad también, tratamiento de residuos, contaminación ambiental, perros callejeros, es decir, tenemos una amplia variedad de problemas que existen en los espacios comunitarios. Y en general en las comunidades tenemos escuelas, tenemos establecimientos escolares que nos pueden permitir desarrollar desde la educación básica, desde la educación media, conocimientos y posiblemente soluciones. Y por ahí va un poco la experiencia que estas cuatro personas bellas nos están mostrando, como desde variables súper territoriales, súper atingentes a su espacio, que vale la pena rescatar. Ahora, justamente en torno a esa pregunta, quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo creen que la investigación científica escolar influye en las comunidades de su colegio? Es decir, los conocimientos que se están generando en esta investigación, pero a un nivel más general también. ¿Cómo la investigación científica puede dar cuenta de problemáticas y cómo puede generar algún impacto? Partamos por Liz Proboste. Bien, bueno, primero quisiera comentar que yo creo que lo que pasó el año pasado con el Congreso de Ciencias y el hecho de que las 4 investigaciones hayan podido obtener un lugar, pudo relevar de cierta manera la educación rural también, porque mi colega también pertenece a una escuela bastante alejada o con bastante complicaciones, tal como la escuela a la que yo pertenezco. ¿Qué quiero decir con esto? Que me da gusto ver que la educación rural, la educación pública, sí puede llegar a este tipo de instancias. Podemos demostrar que nuestros estudiantes, no importa de dónde provengan, y nuestros estudiantes mapuche también pueden demostrar que tienen múltiples capacidades. Así que primero quisiera decir eso, porque para mi comunidad, para mi establecimiento educacional, especialmente para las familias de la escuela, fue muy significativa esta experiencia. Fue una novedad primero porque este programa la verdad es que no era conocido acá en la escuela, no, ni en la comuna tampoco tanto. Entonces fue una experiencia que pudo dar a conocer a esta escuela, a este establecimiento, y sobre todo porque se trató de una investigación que era netamente de lo que se vivía en el LOF. Porque como les comentaba, es acerca de las enfermedades que están presentes en esta comunidad, enfermedades mapuche. Entonces, primero,
Yo creo que fue la novedad de poder participar, sacar hacia afuera, hacia otra ciudad, hacia otro lugar, que se conociera a nivel nacional, una investigación de una comunidad a lo mejor tan distante, tan alejada. Lo otro fue que los estudiantes jamás habían participado en una experiencia así. Y esta investigación, lo que yo siento que dejó en ellos fue la capacidad de comprender su propia realidad. Yo creo que ellos lograron con esto apropiarse aún más de su cultura. No digo que no lo estuvieran, al contrario, en eso destaco de mis estudiantes. Son chiquillos que están muy apropiados de su cultura, muy comprometidos con su realidad, pero en este ámbito de las enfermedades a lo mejor había muchos aspectos que desconocían. Y esta investigación les permitió tomar esta experiencia desde otro punto de vista. Me refiero a que ellos con esto lograron comprender que ellos tienen cierta manera en la cual deben comportarse en la vida para evitar estas enfermedades. Entonces, todo eso sirvió para que ellos se apropiaran más de los acontecimientos de su propio LOF y que rescataran además estos conocimientos, porque así como se fue desarrollando la investigación y ellos mismos como estudiantes fueron aprendiendo ciertas cosas, también las fueron compartiendo tanto con los demás estudiantes de la escuela, con nosotros los profesores y los funcionarios, y también con sus propias familias. Entonces todo esto, este conocimiento que se fue desarrollando aquí fue totalmente significativo porque además lo descubrieron ellos mismos. Entonces, para mí la investigación escolar en esta que desarrollamos fue realmente una experiencia que creo que me marcó a estos chiquillos, a estos estudiantes y por supuesto también a mí, porque hay mucho conocimiento, mucho aprendizaje que obtuvimos y que de verdad que para nosotros todavía sigue siendo algo que nos marca. Es muy cierto lo que dice Liz y agradecemos este espacio porque también hay un valor en relevar elementos culturales que muchas veces están en conflicto y que están precisamente desde una perspectiva histórica un poco no en el espacio que les correspondería, y tal vez ahí hay un valor interesante también en este tipo de investigaciones que tal vez conectan un poco con el espacio antropológico, con ese tipo de estudio que hasta cierto punto desde la escuela no hemos tocado y que también a nosotros nos da mucho gusto tener presente porque evidencian una identidad que está mucho más que latente en nuestra región. Entonces, para seguir, podemos hablar con Lacey, que entre sus temas hablaba de la contaminación de espacios o espacio hidrográfico, que es un problema que se nos avecina muy fuertemente. ¿Cómo crees tú, Lacey, que su investigación puede influir en la comunidad y cómo la investigación en general influye en las comunidades o en la sociedad? Definitivamente influye positivamente, porque pienso que la investigación científica nos hace como abrir los ojos a lo que a simple vista no se ve. Entonces, ahí ya tenemos un punto súper importante. Lo segundo es que nos unió como comunidad educativa. La relación entre profesor-alumno, nos preguntaban que cómo va la investigación, los mismos estudiantes, nuestros compañeros, nos preguntaban de qué trataba o en qué podían ayudar ellos. Entonces, si esto saliera del colegio, sería algo súper bueno. Ayudaría mucho a informar porque son cosas que, como no se ven, no se toman en cuenta quizás, o muchos no saben de lo que está pasando. Así que sería algo súper positivo, además de que nos entrega mucho conocimiento. Muchas gracias, Lacey. Efectivamente, hay también un crecimiento personal que eventualmente también impacta no solo al salir como hacia la sociedad, sino como en cómo también esto influye en que si todos pasáramos por espacios así, de descubrir esto que parecer está un poco escondido, tal vez muchas cosas saldrían a la luz desde la misma escuela, sin esperar que vengan expertos o expertas desde afuera a descubrirlas. Ahí hay un elemento que también es súper rescatable en muchos sentidos. Pedro tal vez nos puede hablar un poco también de su experiencia, como cómo crees que la comunidad se beneficia un poco de este tipo de actividad.
Bueno, te cuento un poco, le cuento un poco a todos los que nos están viendo. La Escuela Tranapuente ya hace unos años va apostando por esta investigación y trabajos de equipos de aula, trabajos en conjunto con los compañeros, proyectos de aula, donde se ven los intereses de los estudiantes, vemos los objetivos que queremos ocupar y vamos trabajando con ellos en conjunto. Para esta investigación trabajamos en conjunto con la profesora de lenguaje que nos ayudó a redactar todo el tema de la exposición de los estudiantes, el profe de matemática con la estadística, la profe de ciencia. Fue un gran equipo que se desplegó para esta investigación y para en sí y para afianzar todo este premio que se llevaron los estudiantes. Fue en sí para afianzar todo el trabajo del equipo de la escuela, para decir que vamos en camino correcto. Y otra cosa, que los estudiantes que ganaron en sí no eran en sí los que tenían más notas, no eran los que le iba más bien, sino fueron ellos por su motivación. Y eso les tocó a todos sus compañeros. Ahora ya tenemos aquí más alta en nuestra escuela y ya tienen esa hambre de querer más. Entonces ahora hay que seguir. Eso, Alexis. Lo otro, un puntito, Alexis. Lo otro, creo que en la escuela se desarrolla bastante investigación y creo que este tipo de, de participación es muy importante debido a que las universidades no pueden quedarse tan lejos de la escuela. Hay momentos que estamos tan distanciados y todo este conocimiento queda ahí. El conocimiento que se genera en la escuela básica, en este caso, es muy importante, ¿ya? Y es súper también importante que como Explora nos respalde y nos diga, sí, esto es importante, tomen su premio, porque esto es válido, esto es importante. Eso, Alexis. Muchas gracias, Pedro. Vemos al menos, o yo veo dos cosas y a rescatar mucho. Por un lado, como también dentro de la escuela se está generando trabajo interdisciplinario. Es decir, no solo estamos trabajando desde una materia en particular, sino que estamos viendo los temas de manera integral. Y el segundo punto que es muy relevante es precisamente eso, cómo las instituciones, cómo nosotros los que comunicamos o estamos en torno a la ciencia, generamos espacios de reflexión en torno a la creación de contenidos que son territoriales, que tienen una importancia muy fuerte y que no están siendo rescatados en los espacios o de la forma que se debería. Entonces ahí justamente esperamos con estos espacios contribuir a precisamente este tipo de fenómenos donde se cobra el valor de que efectivamente tiene este tipo de actividad. Y en ese sentido agradecemos que también los públicos estén participando un poco en esto, empoderándose también de los contenidos, de los saberes, de los conocimientos que se generan localmente, porque nosotros creemos que esto no lo hacemos ni la escuela sola, ni el PAR solo, ni ninguna institución sola, esto es una actividad social. Y por ahí tal vez Ignacio nos puede comentar un poco también de su perspectiva, como su mirada de esto, porque los escolares son parte fundamental de esto también. Ignacio. Bueno, según yo, la investigación escolar en el tema ámbito personal mío, en el caso del Colegio Centenario, yo creo que influye mucho. Porque, mira, te explico, el colegio, esta es la primera vez que participa en un congreso de Explora. Entonces somos como los pioneros en este tema. Entonces yo hago como un llamado a los chicos de que nos están viendo del colegio, de otros colegios también, que se motiven. Porque si bien es cierto, el colegio nuestro no tiene la costumbre de salir a mostrar lo que se hace dentro del colegio. Entonces, es difícil poder salir, es difícil poder coordinar los permisos, etcétera, porque más bien el colegio tiene un tema de una mirada más académica que de salir a estos tipos de congresos, pero solamente faltan las ganas. Entonces, porque de nosotros en el colegio personalmente, desde muy pequeños se nos desarrolla el pensamiento científico. Entonces, pienso que, ¿por qué no salir a mostrarlo? Si estamos obteniendo buenos resultados, significa que el trabajo que se está haciendo en el colegio está súper bueno. Entonces, que hayamos clasificado dentro de los 4 grupos para ir a representar a la región, creo que motiva a muchos más de los chicos. Bueno, y en cuanto, por ejemplo, a la investigación, que tú me decías cómo va a influir a la comunidad, bueno, yo creo que esta investigación tiene grandes horizontes, porque el tema de las proteínas va a influir, por ejemplo, se pueden hacer productos para poder ayudar a la comunidad. Hoy en día, por ejemplo, las hambrunas que hay en otros países,
los perros callejeros que leí por ahí en los comentarios, tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque debido a esta alta cantidad de insectos, o sea, alta cantidad de proteínas en los insectos, se pueden hacer concentrados, altos en proteína. Entonces, más o menos en eso puede ir involucrando a la comunidad. De hecho, hasta ahora se han hecho, por ejemplo, concentrados de pescado para poder alimentar a los peces, pero falta más, falta que la gente se motive, falta que los chicos participen en estos temas de los congresos, porque de verdad que las herramientas están y la universidad también nos ha dado la posibilidad de poder mostrar nuestros trabajos. Muchas gracias, Ignacio. Y tal vez este es el espacio donde precisamente el colegio ya está saliendo a comunicar sus resultados y a vincularse con la sociedad. Y es ahí donde nosotros queremos apoyar. Mientras, digamos, pasamos a la siguiente etapa de este conversatorio, que tendría que ver un poco con las preguntas cruzadas que puedan haber generado este espacio. Tal vez un comentario de Daniel Lopazo, nuestro director, ¿qué le parece todo esto? ¿Cómo cree que incide un poco la labor de esta escuela en un entorno más global también? Gracias, Alexi. ¿Se escucha? ¿Sí? Muchas gracias por este espacio y muchas gracias a Ignacio, Pedro, Lacey, Liz por las experiencias que nos han contado. No solo por las cosas que muestran que han hecho, sino como por las visiones, por lo que esto implica en la construcción de la realidad y la interpretación que tenemos de eso y cómo nos situamos como agentes de la realidad. Quiero hacer un par de consideraciones, como en 4 puntos específicos. Uno, relacionado a desafíos que tenemos hoy en día, desafíos globales que se expresan a nivel local también. Luego, referirme como al valor, a la importancia de la investigación escolar desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista científico. Y finalmente terminar con algunos desafíos, ¿ya? Creo que estamos en un escenario incierto, lo sabemos hoy día más que nunca quizá a nivel mundial. La situación de pandemia, de cuarentena, nos ha mostrado la fragilidad que tenemos como personas, como sistema social, como civilización. Para mí no es más que una expresión de algo que ya sabemos hace harto tiempo, que estamos en una situación de crisis, en una situación que requiere una transformación global. La crisis ambiental, la crisis socioambiental, la crisis de la sustentabilidad, que se ve a nivel global, pero también se expresa a nivel local. Y si bien a veces podemos descansar en la ilusión o en la visión de que las soluciones a esta crisis tienen que venir desde lo global, tienen que venir desde un cambio político, de un cambio de las estructuras, yo estoy firmemente convencido de que los espacios locales tienen un rol muy importante en levantar problemáticas y en levantar referentes de cómo pueden ser las cosas distintas. Entonces, esta crisis, no sé, en aspectos ambientales, sequía, incendios, pérdida de biodiversidad, contaminación, en aspectos más socioambientales, lo que estamos viviendo con la pandemia, es algo que es biológico, que es del medio ambiente, pero que nos afecta como personas, como sociedad, temas de alimentación asociados a lo que estamos viviendo hoy en día, estamos viendo en nuestro país que hay situaciones de hambre y que se están agudizando esas situaciones. Y cosas propiamente, problemas como más del ámbito social, sociocultural, todos los desafíos de la integración cultural, de la interculturalidad, de la inequidad, de la injusticia, y de los desafíos educativos también. Tenemos un sistema educativo que es crítico en muchos sentidos. Esos son desafíos globales que tienen expresiones locales y creo que las escuelas tienen un rol fundamental en esa transformación. Creo que tenemos que concebir a la escuela y a la educación como un agente transformador de la realidad, no como un agente conservador de la realidad, que puede ser también una visión del sistema educativo. Digamos, el sistema educativo es algo que permite que los y las ciudadanas ingresen a un sistema que se estabiliza, digamos, pero también podemos pensar en la escuela como un agente transformador y creo que los ejemplos que estamos viendo aquí son exactamente eso, porque son investigaciones que abordan estas problemáticas globales desde una perspectiva y desde fenómenos locales. La contaminación del agua en el río de Puerto Saavedra,
la plaga de insectos en los cultivos que tenemos en nuestra región y cómo podemos aprovechar eso para solucionar en el futuro problemas de hambre. Desafíos de interculturalidad y de entendernos entre culturas y entender las enfermedades y darle validez a estas enfermedades. Desafíos de la producción agrícola y encontrar métodos innovadores para hacerla mejor a nivel local, a nivel del huerto escolar, a nivel del huerto familiar. Entonces creo que ahí hay un valor intrínseco, innegable de lo que están haciendo las escuelas, los docentes, las docentes y los y las estudiantes en la región. Y yo lo agradezco mucho porque me genera mucho optimismo. Ahora, respecto específicamente a la investigación, creo que tiene un valor en educación que es innegable, como su potencialidad educativa. Es un método activo, genera aprendizaje significativo. Es una investigación, es una educación, es un aprendizaje basado en el territorio, conecta con lo local, conecta con la realidad, con lo contingente. Y además, dos elementos que son muy citados en educación como necesarios: la interdisciplina, la vinculación curricular, la vinculación entre asignaturas. Creo que es evidente que eso ocurre aquí. Y me quiero agarrar de algo que mencionó. En el fondo, decía, yo estaba medio insegura, yo no me siento científica, no me siento especialista en ciencia. Las ciencias es una actitud, las ciencias es un modo de relacionarnos con la realidad, no es una asignatura. Entonces, ese modo de relacionarnos con la realidad, con los fenómenos, con los objetos, con los sujetos con los que nos relacionamos, es algo que requiere de todas nuestras competencias disciplinares, de matemática, de lenguaje, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de todo. Entonces, la investigación escolar es algo que nos invita a concertar, a juntar todas estas cosas, y además nos invita al desarrollo integral, no solo de conocimientos, sino también de capacidad de trabajo en equipo, como decía Lacey, de autoestima, de capacidad de comunicar, lo cual es muy valioso. Un punto que me interesa hacer muy fuertemente es el tercer punto: la importancia y el valor que la investigación escolar tiene como proceso de construcción de conocimiento, como proceso científico. Porque muchas veces se ve la investigación escolar como algo interesante y útil desde el punto de vista educativo. Es una metodología educativa muy potente, pero estamos muy convencidos que la escolar tiene mucho que aportar al conocimiento de vanguardia, ¿ya? Del CRECIT yo me quedé con un par de escenas del Congreso Regional del año pasado. Vinieron científicos, vinieron científicas a evaluar y vinieron por el interés que les causaban las temáticas. Habían grupos de investigadores, me acuerdo, creo que eran de la Universidad de la Frontera, que venían a ver los resultados de investigación de grupos escolares. Había una investigación sobre tabaquismo, para referirme a otras también, porque creo que es importante. Aquí hay 4 representantes muy importantes de la región, pero en el Congreso habían 30 investigaciones. Habían investigadores que los resultados de investigación escolar sobre tabaquismo, eso no, creo que la investigación escolar... Sí, al parecer, Daniel, estamos con algunos problemas técnicos, como hay un problema de sonido, se está pegando un poco la imagen. Parece que ahí volvió. Podemos continuar. Dale. ¿Sí? Sí. Ya, disculpen, está ahí. Bueno, me estaba refiriendo, y voy a terminar con esto, al valor que tiene la investigación escolar como en las ciencias propiamente tal. Es una investigación que puede aportar al conocimiento científico, puede aportar a levantar preguntas, a levantar fenómenos desde lo local, y además puede aportar al desarrollo local, ¿ya? Porque la ciencia tiene este desafío siempre, que es que hay gente que está hay gente que está medio metida en los laboratorios haciendo investigación, y el desafío de cómo esto se relaciona con la realidad, cómo se relaciona con los tomadores de decisiones. Creo que la ciencia escolar tiene la posibilidad de vincularse directamente con los tomadores de decisiones locales, con las municipalidades, con los encargados de medio ambiente, de aportar a la toma de decisión local con evidencia. Eso es algo que se está hablando mucho hoy en día desde la construcción del Ministerio de Ciencia, por ejemplo, de la toma de decisiones con base en evidencia. La ciencia escolar a nivel local tiene mucha información que levantar y con la toma de decisiones. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahí está Daniel Opazo, el director del programa Para Explora.
rescatando un poco los elementos como que tienen que ver con el desarrollo de las ciencias escolares y como los impactos que estos llevan o que realizan, digamos, los espacios para los participantes, para su entorno y para un modelo un poco más global también. Y precisamente por ahí va un poco la labor de nuestro proyecto, poder incentivar un poco esto, pero también aprovechar las capacidades que están transversalmente en los territorios, con docentes como Pedro, como Liz, con estudiantes como Lacey e Ignacio. Son solo una muestra del potencial de nuestros estudiantes y de nuestro sistema educativo. Y ahí nosotros nos sentimos privilegiados porque como proyecto también tenemos un espacio de aprendizaje muy grande de su experiencia. Y eso también hay que evidenciarlo bastante. Comentarle a nuestro público que ya está disponible la última pregunta. Queremos saber cuál es su opinión de este coloquio. También los invitamos a hacerse o hacernos preguntas, hacerle preguntas a nuestros invitados para comentar un poco también qué inquietudes tienen ustedes. Y antes que eso, vamos a invitar a nuestros coloquistas a hacerse algunas consultas que tengan entre ellos. No sé si Liz tal vez tiene la primera pregunta para alguno de los participantes de este encuentro. Bien, me gustaría consultarle a Lacey, o más bien, más que consultarle, considerando que yo trabajo con estudiantes de educación básica que están recién comenzando este interés por la investigación científica, y ella, al ser una estudiante un poco más grande, a lo mejor me gustaría preguntarle qué le recomendaría a ella a niños que recién están comenzando la investigación científica, recién se están interesando, o más bien, qué les sugeriría para que no pierdan este interés y sigan desarrollando esta curiosidad. Algún consejo, en realidad. Que no paren de hacerse preguntas, en verdad. Que si no encuentran las respuestas tan fácil, por decirlo de alguna forma, que busquen y que sigan buscando y que insistan y que no paren en realidad, porque uno siempre se hace preguntas, sea la edad que tenga, y la respuesta quizás no las tenemos al alcance, pero mientras no paremos de buscarla, en algún momento lo vamos a encontrar y va a ser como un mundo, porque vamos a conocer muchas cosas en el desarrollo de eso. Así que lo principal sería como que se sigan preguntando y que insistan en encontrar respuestas a sus propias preguntas. Muchas gracias, Lacey. Muchas gracias por la respuesta, Lacey. Tal vez preguntaste si tú tienes alguna pregunta de alguna de las otras coloquistas. Sí, tengo una pregunta más que nada personal hacia Ignacio sobre su tema. Si bien nosotros estamos en cuarto medio ambos, ¿te gustaría como seguir investigando sobre esto? No sé, quizá más adelante crear alguna como comida, entre comillas, a partir de estos insectos que tienen proteína. Si te gustaría como seguir la investigación después del colegio. O sea, sí, obvio, yo creo que en realidad como que son dentro de de como que todo lo que nosotros, yo creo que a ti también te pasa, que es seguir con tu investigación. O sea, lo que nosotros podríamos hacer, que en realidad en eso nos embarcamos, como es un tipo de investigación escolar, en solamente analizar las proteínas dentro de estos animales. Pero también para hacer un análisis bromatológico completo y yo poder hacer, por ejemplo, alguna especie concentrado para perros o no sé qué, necesito hacer el análisis bromatológico completo, estudiar todos los nutrientes. Y sí, obvio, nunca me cierro la posibilidad de seguir investigando y seguir haciendo investigación. Yo creo que en realidad que es lo que todos queremos. Muchas gracias por la respuesta, Ignacio, y por la pregunta, Lacey. Bueno, ya hemos visto dos cosas, un poco como la mirada que puede tener un estudiante un poco mayor respecto de estudiantes de educación básica, y también cómo las investigaciones no se terminan nunca. Es una construcción en un proceso, digamos, como todo conocimiento humano. Avanzamos, según algunos filósofos, a partir de negaciones, y
Bueno, ahí está el desafío también, seguir motivado con esto. Ignacio, tal vez tiene alguna pregunta para alguno de los otros o otras coloquistas. Sí, tengo una pregunta para el profesor Pedro, que en realidad, ¿cómo fue el trabajo que hicieron? ¿Si hicieron algún tipo de prototipo? ¿Cómo funcionaba el tema de las lechugas? ¿Cómo fue el crecimiento? Si en algún momento tuvieron algún tipo de falla, tuvieron que mejorar algo. Muchas gracias por su pregunta, señor Ignacio. Claro, como no había nada como para medir, nosotros, de hecho, todo esto es nuevo, entonces tuvimos que ingeniarnos desde el principio, ver cómo vamos a medir, qué vamos a medir, cuáles son las variables, qué vamos a comparar. No había nada de eso, entonces tuvimos que inventar todo. Y ahí en ese proceso fuimos incorporando los nutrientes. En este caso fueron nutrientes que fueron tomados de la agroecología, fueron compost y humus, y de esos nutrientes fuimos agregando a cada planta, y la misma cantidad a cada planta para poder compararla entre sí, sumado a las mismas condiciones ambientales. Llegamos a un momento, ya, si tenemos las plantas, ¿cómo las comparamos? Y fue en ese entonces cuando me acordé, cuando nos acordamos de que existía, cuando comenzamos a ver esto del suelo, existía una tabla que se llama tabla de Mursell, que identifica el suelo por colores, por grado de colores, que me dice esta tiene la cantidad de, de metales pesados, esta tiene fósforo, esta tiene... Y en base a esos colores, yo dije, ya, si esto mide el suelo, ¿qué pasará si yo quiero medir, ya, en este caso un nutriente, el nitrógeno? El nitrógeno participa 100% en la clorofila en la clorofila de la planta. Entonces, si una planta tiene buena clorofila, va a tener mejor absorción de nutrientes y va a ser mucho más eficiente, va a desarrollar todo su sistema. Entonces, vimos la cantidad de nitrógeno que tenían las plantas y en este caso nos dimos cuenta que las plantas que tenían mayor cantidad de nitrógeno, por esta tabla de verdes que creamos, fueron justamente las plantas que fuimos sometiendo a electricidad. Era electricidad por 2 minutos, ¿ya? Como esto es nuevo, no sabemos qué pasará si aplicamos más electricidad, si aumentamos el voltaje, qué pasará si aumentamos los tiempos, todo eso hay que ir descubriéndolo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, por la pregunta y Pedro por la respuesta. Y preguntarte, Pedro, tal vez tienes alguna pregunta para alguno de los coloquistas o alguna de las coloquistas. Sí, un poco de lo que decía Daniel, esto de importancia de la ciencia y que no hay que ser científico, académico de muchos años para hacer ciencia, sino que ciencia se hacía desde la antigüedad. Recordemos que hace poco celebramos el Huaychipantu. ¿Qué es el Huaychipantu? Se celebra el nuevo ciclo. Un pueblo se dio cuenta de que en cierta cantidad de tiempo el planeta Tierra se encontraba más alejado, ¿ya? Y comenzaba a acercarse a la trayectoria del Sol. Eso es ciencia, ¿ya? Se dieron cuenta de que en ese proceso las plantas comenzaban a acumular toda esa energía para después mostrarla en la primavera, tener los resultados en verano, ¿cierto? Eso es ciencia. Y en base a esto quiero formular mi pregunta a Ignacio y a Lacey, de que a ustedes como estudiantes les gustaría tener educación ambiental en educación media. ¿Qué opinan frente a la educación ambiental? ¿Creen que es importante o creen que puede ser a poco o que ustedes la incorporarían al currículum? Yo encuentro que sería una idea demasiado buena incorporar el tema de medio ambiente, sobre todo ahora que todos sabemos que se está hablando mucho más y muchos colegios que estamos como un poco más alejados de como las grandes ciudades o cosas así, quizás no los tomamos mucho en cuenta porque por falta de información o no sabemos cómo aportar a estos temas que se están tratando, que es el reciclaje, la importancia del agua y todos estos temas. Entonces,
definitivamente yo sí me gustaría que se incorporara en los currículums de media, y si se puede con los más pequeños también, porque desde más chicos igual ellos como que lo toman más, entonces sería súper importante, partir desde chicos. Bueno, yo también sumándome a las palabras de Lacey, creo que es súper importante el tema de crear conciencia ambiental, de desde chicos empezar a enseñarle a los niños de muy pequeños lo que es tener conciencia ambiental, lo que es cuidar nuestros recursos naturales, porque en realidad nosotros somos los que tenemos que generar el cambio, nadie va a generar el cambio por nosotros. Entonces creo que es súper útil, que es necesario, porque nosotros tenemos en las manos la solución. Muchas gracias por las preguntas y las respuestas ahí de Ignacio, Lacey y Pedro. Efectivamente, impacta mucho saber cómo, o ver tanta lucidez, como es tan fácil preguntarle a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, en qué están pensando, cuáles son sus preocupaciones y darle el espacio que merecen a sus reflexiones. Ahí hay un elemento súper importante que también nos entregan estos espacios, como poder considerar también perspectivas que salen de este adultocentrismo social que existe siempre, y en ese sentido la ciencia escolar entrega herramientas para este tipo de espacios, como además de todos los otros beneficios, como que esto pareciera ser una muy buena instancia. Y ahí tal vez, aprovechando que en la moderación, me gustaría preguntarle a Liz Proboste, eh, ¿qué tan complejo es integrar, digamos, los valores culturales de la cultura mapuche en el espacio de la investigación social, o de la investigación científica más específicamente? Entendiendo que, claro, hay una problemática, un conflicto ahí también que es bien latente desde lo epistémico. ¿Cómo es hacer este tipo de proyectos en tu caso? Mira, yo creo que este proyecto en sí permite, de cierta manera, como lo dije en algún momento, relevar tanto la escuela rural, la educación rural y en este caso la educación en contexto mapuche. Yo trabajo en contexto mapuche hace muchos años y me siento en este sentido contenta y orgullosa en realidad que mis estudiantes hayan podido llegar a un nivel tan alto con esta investigación científica, más allá del premio en sí, de haber obtenido un lugar, que eso obviamente nos llena de satisfacciones, de cierta manera también le hace sentido a uno haber tenido tantos meses de trabajo, haber obtenido un premio, claro que es importante. Pero más allá del premio, todo lo que se generó durante los meses de investigación, todo ese compromiso que ellos fueron demostrando, también el sentirse validados de lo que están haciendo es importante, porque es su cultura. Eso creo que fue muy, muy significativo. Yo quisiera en ese sentido comentar y decir que creo que es importante que la opinión pública mire con respeto la cosmovisión mapuche. Eso fue lo que quisimos hacer nosotros con esta investigación, dejar de manifiesto que esta cultura en la que nosotros en la Araucanía estamos, convivimos, compartimos día a día, tenemos que mirarla con respeto, seamos uno mapuche, tenemos que darle el espacio que merece, que requiere, y demostrar también que en este caso puede ser una investigación científica, puede llegar a un lugar importante, puede ser parte de un proyecto como lo es el Explora, y eso me deja contenta de haber logrado eso. Claro, como lo comentaba también en un comienzo, tuvo bastantes complicaciones, pero se fueron superando. Creo que fue también una oportunidad el no tener referentes teóricos, como lo dije al comienzo. También se vio como una oportunidad porque eso nos permitió netamente enfocarnos en las vivencias del propio LOF, de la propia comunidad, y al hacerlo así, también fue aún más significativo para los estudiantes, porque ellos sentirse comprometidos, sentirse que lo de ellos, lo que viven, lo que conocen sus abuelos, sus abuelas, su familia,
era algo que podía convertirse en un tema importante para otros y conocerlo desde otros lugares, creo que eso fue realmente importante. Así es que, bueno, yo quisiera eso, aprovechar también de dar las gracias a ustedes como Explora, porque creo que la motivación que ustedes nos brindaron y todo el conocimiento, la ayuda, la orientación, también fue una manera de que pudiéramos sacar adelante la investigación. Pues creo que también es importante dejar claro que para obtener buenos resultados o para poder generar conocimiento se necesita también del trabajo en equipo, de vincularse. Yo creo que también tenemos que empezar nosotros los adultos a darles espacio a los estudiantes. Ellos tienen buenas ideas, ellos tienen muchas cosas que compartir, vienen desde sus casas, desde sus familias, con muchos conocimientos que de repente el currículum a lo mejor no nos deja tomar en cuenta. Pero creo que los niños, las niñas, los estudiantes de educación media, en el caso de los chiquillos que están presentes, tienen mucho conocimiento, tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros los adultos y tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día ese aporte que ellos puedan ser. Y también creo que las propias comunidades, en mi caso que trabajo en una comunidad, en un LOF, en una comunidad mapuche, creo que la misma comunidad también tiene mucho que enseñarnos. Y si nosotros empezamos a hacer nuestra educación contextualizada al lugar donde nos encontramos, vamos a poder generar aprendizajes que son realmente significativos para los estudiantes. Muchísimas gracias por esa respuesta, Liz, y nos deja tantas cuestiones ahí rondando la cabeza, partiendo por la importancia de la diversidad dentro de las comunidades, como abrazar esa diversidad y poder darle un valor, no solo desde el sentido de lo científico, sino como abrazar la diversidad como un valor muy importante para cualquier espacio. En biología muchas veces si no hay diversidad, precisamente a lo que se llega es a pérdida. Y es lo que se evidencia un poco en los monocultivos o en estos espacios donde hay solo una especie, esas especies están, o esos espacios están destinados a perecer. Y por ahí tenemos nosotros en la región de la Araucanía un fuerte componente del mundo mapuche. Obviamente estamos en el espacio que históricamente fue el Gualmapu, pero ahora también tenemos la llegada de inmigrantes, por ejemplo, y ese es un tema que se está viendo fuertemente también en todo Chile y en parte del mundo, y evidentemente nosotros tenemos que estar muy atentos a abrazar la diversidad con todos sus elementos, digamos. Y también, por otro lado, ver que el conocimiento no es solo desde lo académico, sino que también hay un conocimiento que viene también de los saberes tradicionales, como las culturas tienen mucho que entregarnos sin ser ciencia propiamente tal, como que ahí hay conocimientos súper relevantes que también como proyectos tenemos que abrazar. Les reiteramos al público que ya está disponible la última pregunta para saber un poco de su opinión de este espacio. Queremos seguir mejorando, queremos seguir haciendo espacios que sean ricos para todos y todas las participantes. Y ahora entramos a la última fase de este conversatorio, coloquio sociocientífico del Par Explora la Araucanía, aquí desde el Centro de Desarrollo UC local, el campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, y vamos a leer algunas preguntas del público. Edith Piaf le quiere preguntar a los estudiantes, ¿qué personas les han inspirado y motivado a seguir investigando? ¿A quién miran o cuáles son sus referentes? ¿Quién quiere partir? Ya, Ignacio. Bueno, yo creo que los principales referentes de nosotros son nuestros profesores, ya que ellos son los que nos potencian y nos incentivan cada día. Bueno, en el caso mío, la investigación la hicimos nosotros, o sea, mi grupo de investigación eran 2 compañeras mías más. En total éramos 3, pero yo creo que nuestra principal referente era nuestra profesora. Si bien es cierto, la investigación la hicimos nosotros, pero ella siempre fue la que estuvo ahí para irnos corrigiendo, para irnos diciendo falta aquí, falta allá, pongan más enfoque aquí, pongan más enfoque allá. Y si bien es cierto, también la ayuda a la universidad, que fue la que nos prestó los medios para poder realizar nuestra investigación. También la doctora Jimena, que igual nos ayudó, tienen que poner énfasis aquí, énfasis allá y explicarnos todos los procesos que son más complejos
porque se requiere de conocimiento mucho más específico para poder entender esto, pero en realidad nuestros profesores y nuestros guías yo creo que son nuestros principales referentes. Muchas gracias, Ignacio. Lacey. En verdad, yo comparto lo de los profesores. Ellos, por lo menos en mi caso, en mi colegio, no se hace mucho lo que es la investigación científica, ni tampoco se sale a exponer mucho. Entonces, cuando nuestras profes nos llamaron, nos dijeron, nos contaron, fue como, al principio estábamos un poco con miedo, por decirlo así, porque era algo nuevo. Entonces, yo creo que principalmente fueron ellos. Y después cuando tuvimos el congreso, hubo una persona que hizo un estudio sobre unos animales, unos pájaros. No recuerdo bien su nombre, pero dio una exposición creo, en Villarrica. No recuerdo bien. Pero la dedicación que tuvo me inspiró demasiado a seguir con esto. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es que me había parecido como que no se escuchaba. La persona que expuso esto sobre los animales, sobre sus pájaros, me inspiró mucho porque su constancia, todo el trabajo que hizo, que en verdad lo encontré increíble, me lleva a querer seguir en esto, a querer seguir investigando y como encontrar formas de cómo ayudar y todo eso. Así que primero serían los profes que nos apoyaron y estuvieron ahí todo el rato, y después sería el chico que hizo esta investigación sobre los pájaros, que no recuerdo su nombre. Muchas gracias, Lacey. Sí, creo que te refieres a Tomás Ibarra. Me parece mucho que sí. Hizo una presentación en Villarrica. Claro, que trató un poco de la memoria de los bosques y cómo los bosques, digamos, tienen el conocimiento de, básicamente a través de los árboles que van muriendo, pero siguiéndose en pie, se transforman en hoteles de insectos y hoteles también de especies como algunas aves que nidifican primaria o secundariamente en estos espacios. Que también es nuestro asesor científico, así que qué gratificante escuchar esto y le mandamos saludos a Tomás. Muchas gracias, Lacey, por la respuesta. Otra pregunta que nos llegó, que tal vez está más vinculada a la labor de Pedro y Liz, que son precisamente los docentes que llevan adelante este tipo de acciones y que Ignacio y Lacey destacan como uno de los modelos a seguir en estas investigaciones. Habla de la pregunta de Doris Henk, que nos señala que la alfabetización científica es aún un desafío en la educación pública, específicamente en espacios de vulnerabilidad. Como sabemos que en la región más del 70-80% de los establecimientos tienen índices de vulnerabilidad sobre el 90%. Estamos hablando de escuelas que tienen vulnerabilidad muy alta en nuestra región. Doris se pregunta, ¿cómo logramos motivar y desarrollar investigación escolar en estos contextos cuando muchas veces ni siquiera es prioridad? Les dejo abierta esta pregunta. Que comience Liz. Miren, yo creo que lo primero para que uno pueda, no sé, tanto en lo que tiene que ver con investigación científica, como también en nuestra propia labor como docente, lo primero que yo siento que es importante es contextualizar donde uno está trabajando. Primero, conocer la realidad en la cual uno está presente. Me refiero a la realidad de los estudiantes, a las realidades familiares, y como en el contexto que, como les decía, que yo he trabajado en contexto mapuche, conocer cómo es la comunidad, el LOF en el cual uno está presente. Desde ahí, desde eso, yo creo que uno puede
comenzar a planificar su trabajo con su curso, con su asignatura, etcétera. Y desde ahí, al conocer, al saber cuáles son las cosas que a los chicos les interesa, las cosas que ellos quieren desarrollar, cuáles son sus aspiraciones, sus expectativas también, uno se involucra y de esa manera puede también encontrar la manera de cómo motivarlos a ellos para que puedan desempeñarse hacia el área que les interesa. Como decías, Alexi, y refiriéndote a la pregunta que hacían, efectivamente es complejo cuando no es una prioridad. En realidad sabemos que el sistema educacional chileno tiene múltiples fallas y nosotros lo vemos día a día, lo conversamos, lo hemos compartido, pero independiente de eso, yo creo que los profesores tenemos que comprometernos con nuestro trabajo, comprometernos con nuestros estudiantes, ver que ellos están formándose para llegar a ser lo que ellos quieran ser, llegar a ser personas íntegras, felices, estar haciendo un aporte para su comunidad, sea donde sea. Entonces creo que es importante que nosotros los profesores nos motivemos nosotros mismos, nos sintamos empoderados de nuestro rol con nuestros estudiantes, y así también vamos a poder motivarlos mejor a ellos. Yo sé que es una debilidad muchas veces el tema científico en los establecimientos educacionales. Me refiero a detalles como que, por ejemplo, no hay laboratorios, no hay instrumentos, no hay elementos para poder desarrollar muchas veces las investigaciones. Entonces, también en ese sentido creo que las autoridades, me refiero a los departamentos de educación, a los municipios en sí, también tienen que preocuparse de propiciar esos elementos que se requieren en las escuelas para que podamos desarrollar este tipo de trabajos que muchas veces para los estudiantes son más significativos que una clase en la sala, ¿me entienden? Entonces, yo creo que la motivación que nosotros pongamos, la expectativa que nosotros tengamos de nuestros estudiantes, va a significar que ellos también se sientan involucrados, así como lo decía Lacey. El profe tiene que motivar al estudiante, y si ve que el profesor cree en él, seguro que va a sentirse capaz de hacer y construir cosas. Bueno, sumándome a las palabras de Liz, y tomando como por ejemplo la Escuela Pública Tranapuente, ubicada en Tranapuente, nosotros trabajamos con un 93, si no me equivoco, éramos 7, pero nos bajó a 93% de vulnerabilidad de nuestros estudiantes. Inmerso en el campo, cercano a la escuela, debido ahora a la pandemia. Nosotros, como ellos no tienen internet, nosotros vamos a dejarle material, le hacemos videos, se los pasamos en pendrive, después nos encontramos que no tenían computador, ¿qué hacemos? No tenían electricidad, ¿qué hacemos? Y ahí nos complicamos. Ya, no importa, nosotros vamos, estamos un ratito con ellos, le hacemos guía, se la explicamos, y ahí buscamos la manera. Hay estudiantes que no tienen electricidad, entonces a ese estudiante le grabamos todo en audio para reforzar todo el material que venía entregado, ya que no nos puede ver, no podemos hacer clases online, lo grabamos todo en audio y ya la reproduce, le grabamos CD y le compramos una radio, y ahí vamos improvisando. Qué importante también conocer estas realidades y trabajar desde su gusto, desde ahí crecer hacia adelante, porque un niño que está pasándolo mal no va a querer estudiar. Si el niño está pasándolo bien, se está entreteniendo, eso le llega de inmediato. Así que eso es lo que hemos visto en sí. Yo cuando comencé a trabajar en la Escuela Tranapuente, hacer educación ambiental, yo soy ingeniero agrónomo, y me ofrecieron este proyecto. En un comienzo dije que no, porque no sé, no había trabajado nunca en educación. Me fui conociendo a los estudiantes y me fui motivando. Dije, oye, qué entretenido esto, trabajar con niños, con los estudiantes, cuánto saben. Y ahí lo fuimos motivándonos, me especialicé. Y ellos siempre comenzamos cuando ellos no les gustaban en un comienzo las clases de educación ambiental, porque decían que iban solo a mover suelo en un comienzo. Y yo les dije, no, chiquillos, ¿y qué el suelo? Y ahí comenzamos a hacer preguntas. Y ahora es una de las clases que siempre trabajamos, salimos al entorno, hacemos miles de cosas.
y la alegría de verlo, o sea, de verlo a ellos cuando nosotros llegamos, unos van corriendo, se les olvida que están en pandemia y van y abrazan a sus profes. Eso es la realidad de acá, de nuestro sector. Eso, Alexis. Le agradezco mucho la respuesta. Por tiempo ya deberíamos ir cerrando. Quiero decirle al público que todavía está abierta la última pregunta en Menti para que nos den un poco su mirada respecto a este espacio, pero no puedo irme sin preguntarle algo una pregunta que nos hizo César Piñones. Les pediría que en máximo 10 conceptos pudieran decirnos qué Chile esperan ver para el futuro. ¿Por qué Chile esperan trabajar? Tal vez podemos empezar con Liz. Bueno, lo primero, yo creo que un país más respetuoso con sus pueblos originarios, más respetuoso con su medio ambiente. Creo que es una responsabilidad de todos nosotros, tanto los que estamos aquí, los adultos mayores, los niños, quienes están desarrollando, creo que tenemos que partir por eso, por el respeto. Lo otro que creo que es importante es el aprender a vincularnos, el aprender a trabajar con otros, el aprender a tolerar también las opiniones de los demás. Bueno, todos se van marcando lo mismo, en el respeto por los demás. Así es que eso, el respeto, el trabajar en equipo. Me gustaría que los profesores tuviéramos mayores instancias en las que nos pudiéramos compartir experiencias, porque así muchas veces podemos sacar ideas que nos pueden servir para nuestro trabajo. Entonces, a lo mejor un poco más de generosidad también, de solidaridad entre nosotros mismos como colegas. Y, en fin, la verdad es que creo que esto que estamos pasando como país, como mundo en realidad, debería dejarnos eso, una lección de que hay tanto que tenemos que aprender, tanto que tenemos que aprender de los demás, de los otros, pero también hay tanto que tenemos que entregar. Entonces, ese es otro aspecto que creo que debe ser considerado para cuando ya pasemos por todo esto, pues, volvernos personas más solidarias, más generosas, compartir lo que sabemos, lo que creemos y también aprender de que si salimos de esta situación tenemos que tener una mayor capacidad de cuidar nuestro medio ambiente. Me da gusto escuchar a los estudiantes lo importante que es para ellos el cuidado del medio ambiente, porque en realidad cuando nosotros estudiamos, cuando éramos jóvenes, no eran temas que se trataran tanto, entonces ya vemos las consecuencias de eso. Y ahora creo que los jóvenes, los niños están dándose cuenta de que si no sabemos convivir con nuestro medio ambiente, entonces las consecuencias las tenemos ahora a la vista. Yo quisiera agradecerles nuevamente por esta experiencia, porque así como siento que hay hartas cosas que debemos mejorar, también siento que es importante decir que programas como este, como el Explora, también son un aporte para la educación, y espero que, independiente de las circunstancias que estamos viviendo actualmente, no se pierda esta oportunidad de que podamos seguir apoyando experiencias educativas para los estudiantes. Muchísimas gracias, Liz. Esperamos lo mismo, poder seguir apoyándolas a todos y a todas. Ignacio, 10 cosas por las que quisieras trabajar por Chile. Bueno, yo creo que dentro de las prioridades que tengo yo como estudiante y que espero de un próximo Chile es generar conciencia ambiental, generar, por ejemplo, estas especies de congresos que nos ayudan a ver y conocer distintos puntos de vista, conocer distintos tipos de realidades, aprender de diferentes culturas como la cultura mapuche, fomentar la investigación a nivel escolar, tanto a nivel como profesional, y lamentablemente esto se ve como reflejado que la investigación en Chile es muy poco lo que se incentiva por parte de instituciones, de colegios, de universidades, y lamentablemente lo hemos reflejado hoy en día en tiempos de pandemia, la poca conciencia de salud que tienen las personas. Y eso en realidad es lo que yo espero de Chile, porque en realidad la investigación a lo que nos lleva esto es salvar vidas de seres vivos, tanto como humanos, como animales, como plantas, y en realidad yo creo que es como todo lo que tienen en común nuestras investigaciones, que todo en realidad va enfocado hacia un mismo punto, que es salvar vidas. Muchas gracias, Ignacio.
Eh, Lacey, en tu caso, ¿qué es lo que esperas de Chile? ¿A dónde crees que va? Bueno, me sumo a las palabras de Liz y Ignacio, por un Chile más consciente, más respetuoso, pero también mucho más curioso, para que así surjan nuevas investigaciones. También un Chile mucho más motivado, que estas cosas lo muevan, que nazcan de ellos, que no sean impuestas, claro. Mucho menos individualista, que podamos trabajar todos más en conjuntos, ser solidarios entre nosotros. Si tengo una información, la comparto. Si no sé cómo avanzar, pido ayuda. Y yo creo que eso sería lo que yo quiero como para un Chile. Muchísimas gracias, Lacey, por ese esperanzador Chile que visualiza. Y Pedro, ¿qué nos dices tú? Uy, un poco tomar el fierro caliente. Esas 10 últimas, esa última pregunta. Creo que un Chile más igualitario, un Chile más justo, un Chile donde se den las oportunidades a quien las necesita y no quien tenga más pituto, ¿ya? Porque eso pasa, eso es la actualidad de Chile, eso, ya estoy cansado de eso y se sigue viendo y la gente se sigue haciendo los sordos. Creo que eso ya debe cambiar, pero algo positivo es que estamos mucho más unidos, estamos mucho más conscientes, estamos viendo qué pasa, estamos uniendo, no estamos conociendo con nuestros vecinos, la persona que antes nos saludamos, ahora, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Estamos mucho más cariñosos, aún con la pandemia, estamos mucho más comunicándonos, tenemos todas las redes sociales, y eso es lo que espero yo de Chile, que pueda mejorar, que pueda avanzar, y todos juntos que podamos ir aportando a este cambio. Muchas gracias, Pedro. Vamos a invitar esta última pregunta a Daniel. ¿Con qué Chile está soñando, Daniel? Gracias, Alexi. Esta pregunta tiene dos caras. Una es ¿para dónde creo que va la micro? ¿Para dónde va Chile? ¿Y cuál es el Chile que yo quiero? Me voy a referir a la segunda, ¿cuál es el que yo quiero? ¿Cómo me lo imagino? Y es solo una idea la que quiero expresar, que es un Chile con el poder más repartido, ¿ya? Y no me estoy refiriendo con esto a una visión tan política, digamos, del poder económico, no. Quiero pensar específicamente en la idea de que el conocimiento es poder. Entonces, un Chile con el poder más repartido significa un Chile donde los estudiantes, las estudiantes y las vecinas, los profes, tienen poder para construir conocimiento, para influir en su situación local, para influir en las decisiones que están tomando el Consejo Municipal ahora mismo en su municipalidad. Un Chile en el cual nos relacionamos las comunidades científicas con las comunidades en general de una manera más horizontal, donde todos tenemos importancia, poder, conocimiento que es válido, que es escuchado, donde las minorías, las comunidades culturales, indígenas, tienen otros tipos de interpretaciones y de conocimientos de la realidad que son tan importantes para influir en lo que está pasando en el día a día como el conocimiento oficial, como el conocimiento científico. Eh, Ese es el Chile que yo creo que me gustaría que vayamos construyendo. Muchísimas gracias por todas las respuestas. La verdad es que hemos escuchado hablar de comunidad, de colaboración, de justicia, y esperamos que estos sonidos, esta música que se ha emitido en este coloquio sea algo que nos quede resonando. Nosotros creemos que la comunidad es la luz que puede iluminarnos en estos tiempos complejos, tiempos difíciles. Sabemos que la sociedad está atravesando una situación bien compleja y creemos que mientras colaboremos, mientras trabajemos en conjunto, vamos a poder salir adelante, ya sea desde la escuela, ya sea desde la comunidad, ya sea desde el vecino, y en ese sentido agradecemos este espacio y esperamos que les haya gustado tanto a ustedes verlo como a nosotros producirlo.
Entonces ya ha llegado el momento de dar cierre a este espacio virtual, que es el inicio de nuestros coloquios sociocientíficos del Par Explora la Araucanía. Les invito a estar atentos a nuestras redes sociales, pueden vernos en Facebook, Instagram, Twitter, también en YouTube tenemos un canal, pueden buscarnos como Par Explora la Araucanía, y les invitamos a seguir con mucha energía y con mucha fuerza personal a seguir saliendo adelante. Queremos que no hay mal que dure 100 años, esto ya va a pasar, y ojalá nos encuentre a todos y a todas unidas, trabajando por un fin en conjunto, por el Chile que queremos, cualquiera este sea. Eh, Le agradecemos especialmente a Ignacio, a Pedro, a Lacey, también a Liz, a Daniel, por el espacio en el que hemos compartido, a ustedes, nuestro público. Agradecemos que estén con nosotros y esperamos que prontamente estemos viéndonos en el nuevo coloquio que se va a tratar también sobre educación. Vamos a tener expertos y expertas también de educación, ahora ya desde también otro espacio académico. Y sigamos pensando nuestra región de la Araucanía como la queremos y hacia dónde la queremos llevar. Espero que estén muy bien, les mando un saludo afectuoso, de coditos tal vez. Cuídense mucho y hasta luego. Esperamos verlo en nuestras páginas del PAR. Que estén muy bien.